Jesús era una persona que escuchaba, lo podemos ver. El Evangelio nos muestra el rasgo, era una persona que trabajaba con las manos, no solamente carpintero. ¿Qué hacía en ese contexto Jesús? Le explico a la gente sencilla que en ese contexto no tenían acceso a la sinagoga con frecuencia porque los roles los que se leían en la sinagoga cada fin de semana, solamente los sumos sacerdotes iban a tener el acceso. Los apóstoles fueron transmitiendo eso que tuvieron los primeros tiempos con Jesús después de la resurrección. Esta persona hizo esto y esto es lo que es. Y no, una cosa es la orientación sexual, ¿entiendes? Pero otra cosa es el acto. Y cuando yo soy dependiente de algo, al final no soy libre. Y por X razón, si tú sales de una, te vas a meter en otra dependencia. No somos auténticamente libres. Y lo que Dios nos invita es que seamos libres, de verdad. Y no es que hayas comido demasiado, no. Es como tú controlas esa necesidad que tú tienes quizás de satisfacer a tu cuerpo, tus necesidades de satisfacerlo. Hola chavales, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Quiero Ser Podcast. Este podcast va a ser bastante introspectivo para que ustedes puedan reflexionar, tomen su blog de notas y puedan escribir todos los conocimientos, la sabiduría que vayan a obtener de este podcast. La idea de este podcast es que se desarrollen ustedes personalmente, consigan esa paz, esa tranquilidad o esos valores que quizás les pueden ayudar a desempeñarse ya sea en la vida amorosa, ya sea en la vida productiva, trabajo, etcétera. Así que bueno, en este podcast, a ver, antes de entrar con una parte como más técnica o más profunda, ¿ok? En cuanto a la Biblia, si nos puedes decir cuál es tu nombre y apellido y por qué terminaste siendo sacerdote. Bueno, primero que nada, gracias Carlos por la invitación. Yo soy Jonás Fernández, soy de Barquisimeto, nací en Barquisimeto, en el estado de Lara, pero he estado demasiado tiempo fuera. Pues también mucha gente me pregunta si es de aquí o no es de aquí. Estuve mucho tiempo, más de 15 años fuera, y toda mi formación en el sacerdocio y todo fue fuera. La pregunta es compleja, porque te soy sincero, no es que yo quería o ser sacerdote. Estaba estudiando ingeniería metalúrgica, tenía otros proyectos de vida, mi papá se dedicaba a la construcción, tenía un negocio, y dije, bueno, me voy a hacer cargo, y uno está en ese ambiente. Pero un día, y esto fue interesante porque un sacerdote escalabriniano, que es la congregación a la que pertenezco, los mismos que fundaron la iglesia de San Antonio, yo me crié con ellos, estudié en el colegio y todo eso, y me hace esta pregunta, me dice, ¿tú eres feliz? Y fue una pregunta muy interesante porque en ese momento yo estaba a punto de culminar el semestre, estaba cansado, agotado, que uno que ya no quiere el semestre, y dije, concho, la verdad, yo soy feliz, porque mi felicidad era como que la meta cuando me gradúe, esto, cuando me gradúe, y me di cuenta que quizás en ese momento no estaba siendo feliz. Me hizo una invitación, ¿por qué no te vienes al seminario, haces discernimiento y todo? Y dije, bueno, me dejó tranquilo mientras terminé el semestre. Ese semestre lo terminé, gracias a Dios, todo bien. Y me llama otra vez, ¿qué pensaste? Y bueno, ¿por qué no voy a hacer la experiencia? Y me fui a Bogotá, fue donde la primera experiencia y ya ahí no regresó. Eso fue a finales de 2012, inicio de 2013. Empecé toda mi formación, fue un cambio drástico de filosofía, de ingeniería a la filosofía y teología y todo lo demás. Pero mi principal motivación para entrar no fue para ser sacerdote, sino ser escalabriniano, que es una congregación religiosa que se dedica al servicio y atención a los migrantes. Yo Mm. decía, bueno, yo conocí italianos, gente de otros lugares, misioneros, hacían trabajo social y me llamó mucho la atención y yo quiero hacer lo mismo. Entonces, cuando tuve la experiencia, la oportunidad de estar en México, estuve en varios países en Asia, en Australia, entonces uno ve muchas experiencias distintas, comparte con gente y está estudiando, dije, lo mío es por aquí. Y en sí, cuando decidí que quería ser sacerdote fue, de hecho eso fue, no fue hace mucho, fue reciente, digamos, yo me ordené hace apenas un año y medio, fue en Filipinas, a un Viernes Santo, me acuerdo muy bien, ayer era como las 7 palabras, y es interesante porque yo decía, bueno, vamos a una iglesia muy famosa de los SBD, ¿no? Que son los verbitas, con una amiga y una señora que nos acompañaba en la casa, y cuando llegamos, es una iglesia grande, no estaba el padre dando las 7 palabras, como era, sino era una proyección, lo habían grabado y estaban en las pantallas. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer aquí 3 horas y no está una proyección? Entonces me siento en la última banca y estoy casi durmiéndome. Y de repente la señora empieza a hablar, a compartirme su historia, una historia muy difícil de vida, hizo sus 7 palabras, como 3 horas. Y en ese momento fue cuando dije, bueno, tengo la capacidad de escuchar, acompañar. Y de ahí empezó, dije, bueno, entonces lo mío sí es ser el sacerdocio, porque nosotros tenemos dos opciones, puede ser también hermano, estudiar igual lo mismo y el sacerdocio. Y ahí dije, bueno, mi misión es acompañar y estar ahí presente para también transmitir esa fe y ese consuelo. Entonces ahí fue cuando tomé la decisión, dije, si es lo mío, es por aquí, y eso reafirmé, eso fue ya casi al final de terminando la teología. Y de ahí sí me enviaron entonces de regresar a Venezuela porque soy el único venezolano,
no había otra opción, me dijeron, entonces necesitaban apoyo aquí y regresé en el 2024 de noviembre, después de mucho tiempo fuera. Y me ordené aquí en la San Antonio. Y cuando regresaste a Venezuela, ¿qué fue lo primero que sentiste? Soy sincero, muchos sentimientos encontrados entre nostalgia. Yo soy muy sincero, no quería regresarme porque, primero, mis papás no viven aquí, mis papás están en Colombia. Yo tenía ya tiempo que no los veía, pero uno aprende otro idioma, otra cultura, y ya yo me hacía proyección de quedarme en Asia, trabajando en ese contexto que me encantó. Aprendí la cultura, el idioma, y ahí es donde yo me veía como misionero. Pero por la necesidad también, me dije, bueno, tienes que regresar a parroquia, no era lo que me llamó. Entonces, cuando llegué, lo primero sí fue un cambio fuerte de un aspecto que como que se paralizó en el tiempo, porque muchos años fuera, reaprendí muchas cosas, sobre todo con el español, que algunos me echan bromas, y adaptarme otra vez a ese contexto, porque venía de otro contexto muy diferente. Pero también me sentí muy acogido, sobre todo aquí en la comunidad, los brazos abiertos, y es como que, mira, un paisano, alguien de los nuestros, entonces ese cariño me ayudó bastante. Y creo que algo que me ayudó demasiado y aún lo aprecio es que tengo otra perspectiva. O sea, nosotros vivimos en un mundo, nací aquí, me crié aquí, esta es mi perspectiva del ambiente, cómo se hace nuestra fe, todo. Pero cuando tienes la oportunidad de estar en otros lugares, otros países, otra cultura, hay otra forma de ser iglesia, de ser amigo. O sea, hay muchas otras formas de ser y no es que uno esté bien, otro esté mal, pero hay muchas formas diferentes. Entonces te cambia el panorama. Ok, ok. Hay algo interesante que estabas hablando, que te diste cuenta que eras bueno escuchando. ¿Qué crees que es más importante para ser, en este caso, sacerdote? O, sí, dictar la palabra. ¿Escuchar o hablar? ¿Cuál es más importante? ¿Cuál de las dos? Wow, esa es difícil. Yo no te diría como cuál es más importante, porque creo que ambas, yo por lo menos lo decías al inicio yo tenía pánico escénico, me acuerdo, tuve unas clases de oratoria, de todo, o sea, todo porque, bueno, eres al final una figura pública y no es lo que uno llama la atención. Hay mucha gente que tiene ese talento de hablar y esto no es lo mío. Pero para mí creo que el ministerio que estamos llevado, yo como lo entiendo también, como es de acompañar, tú tienes que escuchar más que hablar. Porque muchas veces caemos en ese enfoque cuando es mucho de hablar y uno habla y a veces ya lo que estoy diciendo es algo más mío, personal, y no lo que necesita que sea de Dios o de la persona. Entonces para mí creo que tiene algo más que abarcaría más tiempo es la escucha, porque cuando yo escucho, y no solamente en el ministerio, también en cualquier parte de la vida, cualquier relación, cuando tú escuchas tú puedes entender a la otra persona y a partir de ahí tú dices, bueno, ¿qué necesita? ¿Qué le puedo aportar? Entonces la escucha para mí es fundamental. A ver, ya entrando en una parte como más técnica o sobre la Biblia, sobre Jesús. ¿Jesús era una persona de pocas palabras? ¿O era una persona que hablaba mucho? ¿O cómo era Jesús? Bueno, eso no podemos tener certeza de cómo era, ¿verdad? Ajá. Pero por lo Ok. que tenemos aparte de los evangelios, también hay algunos exegetas, gente que ha estudiado más y el contexto en que se desenvolvió Jesús. Jesús era una persona que escuchaba, lo podemos ver. El Evangelio nos muestra el rasgo de que era una persona, un artesano, porque, bueno, su papá adoptivo, San José, era una persona que trabajaba con las manos, no solamente carpintero. Eso significa que el término que se usa, por cierto, es que era una persona, un artesano de las manos. Y cuando una persona tiene ese talento, por lo general, está más inmerso en lo que estoy haciendo, más que manifestando o hablando. Entonces, al heredar eso, quizás o acompañarlo, podemos ver a un Jesús que lo ves, se sienta en la arena a escribir, escucha, habla en los momentos oportunos y de una forma muy sencilla, que eso también es muy, muy particular, porque en otro contexto, como los rabinos, que iban a pasar horas y horas hablando y explicando, él deja más tiempo a la vivencia. Y eso se conecta también en su forma, digamos, de enseñanza, de acompañar. Usar ejemplos sencillos, lo que la gente vivía, hacer esas comparaciones a la realidad de la gente. Entonces ahí creo que podemos tener una certeza de que Jesús fue una persona que escuchó y vio la necesidad de su pueblo y habló cuando era necesario y oportuno. ¿Y por qué él habla como en parábolas? O sea, Bueno, la parábola es muy interesante porque de hecho el término que viene también del latín, parábola es algo que está al lado de. Usa un lenguaje sencillo, ¿verdad? Para explicar. La parábola significa, y también, bueno, los que han estudiado geometría, que me acuerdo también, es para llevar un punto A a un punto B, esa ok. gráfica. Y lo que hace es acercar una realidad que es muy compleja o muy difícil a veces de entender a términos sencillos. Entonces, hablar de parábola es que usa la realidad cotidiana de las personas más en su tiempo, hablaba de animales, del clima, las ovejas, todo, la siembra, para que ellos entiendan el misterio y no hacerlo tan abstracto. Porque también algo que está dentro de la cultura, y más en los judíos, es que tenían esa cultura de temas muy abstractos, que al final lo que hacían es alejar más a la gente de Dios. Y él dice, no, lo que viene es acercar. Y las parábolas también se aplican a nuestra vida, porque esos ejemplos cotidianos también nosotros los podemos entender hoy en día de forma muy sencilla y a veces uno se sorprende, porque no es tanto de qué palabras o conceptos tan abstractos, sino términos sencillos que te ayudan a comprender lo que tú tienes en tu vida y cómo Dios se manifiesta en ella.
Y también es una forma como de ver, es algo que yo he pensado, pero tengo esa pregunta, es una forma como que de discernir entre las personas que, porque, ¿sabes? Está el lema de para buen entendedor, pocas palabras. Ujú. Como que las personas que están quizás como más iluminadas, puede ser, o entienden un poco más las parábolas de Jesús, son porque quizás de cierto modo están siendo ayudadas, no sé, por el Espíritu Santo o por Dios, y hay personas que quizás necesitan como que más un entendimiento más práctico de las cosas y como que les cuesta más entender esas parábolas. Jesús también hablaba en parábolas para segregar entre los buenos entendedores y los malos entendedores. No, yo creo que no lo ves desde esa perspectiva. Tiene mucha razón lo que acabas de decir, pero entra más el contexto. Hay gente, incluso en la actualidad, tú vas de un punto de vista, un campo académico, cuando tú haces un trabajo, un research paper, tú dices, bueno, tengo que usar cierto lenguaje, cierto número de palabras, hablar a esa audiencia en su lenguaje, que lo entienda. Y no es porque uno esté en arriba y otro esté abajo, sino que hay contextos muy diferentes. Entonces, bueno, ¿qué hacía en ese contexto Jesús? Le explico a la gente sencilla que en ese contexto no tenían acceso a la sinagoga con frecuencia porque los roles los que se leían en la sinagoga cada fin de semana, solamente los sumos sacerdotes iban a tener el acceso y lo iban a leer de vez en cuando. Entonces, no cualquiera se podía parar a una sinagoga a leerlo o escuchar, no todos podían tener el mismo acceso en ese contexto de educación. Y lo que hace es aterrizarlo a su realidad. Y eso también se ve hoy en día cuando tú vas y tienes la oportunidad de viajar en otros lugares y poco a poco se fue viendo el desarrollo, ¿no? Que antes la Biblia, por ejemplo, no todo el mundo tenía acceso. Era muy costoso, las traducciones lo hacían los monjes. Entonces, ¿cómo se empezaba a hacer eso? A traducir de forma oral. Uno, otro, y la gente se acordaba y va repitiendo, repitiendo. Entonces se adapta a su contexto. Y en ese contexto podemos decir que Jesús lo que hace es adaptarse al contexto nuestro, de cada uno, para que también entendamos que no es un Dios distante, lejos. Que quizás estaba esa mentalidad antigua de que, bueno, unos están arriba, son los que están cerca de Dios y nosotros estamos distantes. Y eso hoy en día se ha ido poco a poco eliminando porque todos tenemos acceso. Desde nuestra realidad, Dios también nos habla y se nos acerca a nosotros en nuestra vida. Ok. ¿Y cómo se presenta Dios en nuestras vidas? Hay veces que a mí me suceden cosas tipo que, como que mucha casualidad, tipo, no sé, sucedió esto y gracias a que sucedió esto, esto otro. Justamente hoy estaba hablando con mi mamá que hay un pasaje de la Biblia que creo que es Job, Mm. Job que dice, todo lo que hace Dios es bueno y no recuerdo muy bien esta parte, si no es bueno es necesario. O sea, las cosas al final no te suceden como a ti, sino para ti. Es lo que yo comprendo de ese versículo. Dios, de cierto modo, nos habla de ese modo, o cómo se presenta Dios en nuestras vidas. Mira, Dios, y esto es muy interesante porque nosotros tenemos muchas veces una visión de Dios que está allá arriba y estoy aquí, no conoce. Pero en nuestra realidad, nuestra pequeñez, nuestras más cosas más sencillas, Él se manifiesta. No que sea predestinado, porque esto a veces es un error. Pensamos, bueno, me sucedió esto, Dios lo quiso así. Pasa algo y dices, gracias a Dios, Él lo puso en mi camino, hay una pérdida, un momento de dificultad, fue porque Dios dice, no, Dios lo que quiere es que seamos felices. Él no quiere que suframos. Entonces, cuando tenemos eventos que son casualidades de la vida, eso es lo que yo lo llamo así, casualidades, diosidencias, digamos, se presentaron, salió algo bueno, positivo, gracias a Dios y también porque yo tengo a Dios en la vida. Las cosas no salieron como quería, quizás no es el mejor momento, hay un momento de dificultad, de dolor, de pérdida. Bueno, Dios se sigue haciendo presente porque es que me acompaña. Entonces, el hecho de que tenga la capacidad de respirar, de entender las circunstancias y que yo esté aquí, es porque no estoy solo. Entonces, Dios se va manifestando de acuerdo a mis necesidades y no es porque hoy sí está, mañana no está, Él siempre está. Pero nosotros, que muchas veces estamos más abrumados con el dolor, las dificultades, las cosas, no lo percibimos claramente. Un ejemplo muy claro de esto es lo que vemos hasta que estamos celebrando Pascua, ¿no? El evangelio que hablaba recientemente Lucas, cuando María Magdalena va a la tumba y ve la tumba vacía, su principal reacción es de miedo. ¿Y dónde está? ¿Dónde lo han puesto? Y no puede entender todo porque sus ojos están empañados por el dolor, la tristeza y la angustia, y así sucede con nosotros. El día de ayer el evangelio era de los discípulos de Maús. Y es muy interesante ese evangelio, tiene bastante que hablar. Pero ellos van caminando 30 kilómetros de Jerusalén, se fueron. Porque, bueno, ya pasaron 3 días, no hubo la resurrección, ellos no lo vieron. Y Jesús se les aparece en el camino. Y ellos, aunque están hablando con él, le está explicando, no lo reconocen. Porque están llenos de el dolor, la tristeza, la angustia y las expectativas, que no son las que ellos tenían. Y si no es hasta cuando se parte el pan que Jesús sea, y ellos lo comprenden. Entonces, muchas veces sucede lo mismo en nuestra vida. Dejamos que las circunstancias, que las emociones, que los sentimientos nos abrumen tanto, abarquen todo, que no somos capaces de percibir. Entonces creo que Dios siempre se manifiesta, eso siempre va a estar,
en los gestos más sencillos, pero corresponde también a nosotros dejar a un lado un poquito de esos sentimientos, esas emociones que nos impiden percibirlo para que lo veamos. Entonces, cualquier cosa que ocurra en nuestra vida, sea buena, sea no tan buena, sea difícil, Dios siempre sigue manifestándose ahí. Quizás en el momento no lo vamos a ver, pero luego cuando tú haces una introspección y empiezas un poquito más, mira, ¿qué ocurrió en ese contexto donde yo estaba, cuando estaba en esa situación? Te das cuenta que quizás hubieron ángeles, hubieron personas a través de las cuales el mismo Dios se hizo presente y se manifestó. Ok, ok, comprendo. A ver, y en la parte, tú estabas hablando en cuanto a los evangelios, si nos puedes hablar un poco de la Biblia, porque hay muchas personas que quizás pueden decir tipo, bueno, pero, ajá, la Biblia, ¿por quién fue escrita? ¿Realmente hay certeza de que, ponte, no sé, los libros en ese momento que se escribieron son los que nosotros estamos leyendo? Hay cosas que nosotros leemos, por ejemplo, yo me acuerdo de un pasaje que dice que los ricos, es más difícil que un rico herede el reino de los cielos a que un camello pase por la... Es más fácil que el camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Ajá, correcto. Sí. Bueno, ese pasaje, por cierto, que lo mencionas, es excelente y quiero que lo vean. Por eso es importante tener siempre el contexto. Ahorita hablando de la Biblia. Ujú. En ese contexto, cuando escribe, para entrar a las ciudades como Jerusalén o otras ciudades, no era la época que conocemos hoy en día, ¿verdad? Eran esas murallas inmensas. Entonces, los ojos de una aguja, no está hablando de la aguja de coser, sino eran esos pequeños boquetes que tenían en las puertas para que aquellos que cerraran las puertas ya a medianoche tendrían que pasar por ahí. Entonces, los camellos, en ese contexto también es supremamente importante, no cualquiera tenía un camello. Los camellos eran como esos vehículos de carga. Entonces, iban siempre cargados, tenían cosas. No iban a poder entrar. Entonces, ¿qué significa eso? Tienes que bajarte del camello, quitarle todo lo que tenga para que tú puedas atravesar esa boquete. Entonces, ¿a qué se está refiriendo ahí? No es porque tengas dinero o no, es simplemente de que hay que desprenderse. Tienes que bajarse. Y pues digo, es algo muy concreto, eso te podemos decirlo como una especie de parábola. Jesús está hablando de un contexto que muchos conocían. Entonces dice, bueno, para que un rico pase al reino de los cielos, tienes que desprenderse. No porque posea o no posea, sino que tienes que bajarte, quitarte lo que tengas, desprenderte y atravesar, que es el problema más fundamental que tenemos todos los seres humanos. Somos dependientes y nos cuesta trabajo ser desprendidos. Ahora, volviendo a lo de la Biblia, que es muy importante, yo sé que es un tema también, no es fácil de hablar de la Biblia, pero sí que tengamos unas nociones básicas. Yo lo veo de esta perspectiva y ha sido mi experiencia personal. Uno que estudia y pasa años, 4 años estudiando esto y lo otro, es complejo. Pero algo que sí he ido descubriendo es que para mí la Biblia es como una historia de amor, ¿sí? La Biblia es esa biblioteca donde tú encuentras la historia de un pueblo con su Dios. No fue escrita por Dios, que sí, fue escrita por seres humanos, pero inspirados por Dios, que cuentan la historia de ese pueblo con su Dios. En una época donde quizás el pueblo, tú te vas al Antiguo Testamento, que primero te va a narrar historias de la creación, del otro, bueno, fueron pueblos que vivieron una experiencia y en base a esa experiencia, inspirado por el Espíritu Santo, fueron poniendo por escrito esa vivencia. Porque en un punto de vista literario, mira, la Génesis tiene dos versiones, una no concuerda con la otra, porque es cierto, si te vas a hacer exegete, que algo pasó aquí, o sea, no concuerdan. Pero no es tanto en lo que significa, o si pasó o no pasó, sino que te narra un evento y cómo la persona lo vivió desde esa perspectiva. Y eso ha sido a través de la experiencia del Espíritu, lo que ellos vivieron en ese pueblo. Por eso yo lo resumo así. La Biblia es la historia de un pueblo con su Dios. La experiencia que tenemos nosotros quizás como país, como sociedad, como familia con Dios, la podemos escribir y es nuestro testimonio de ese amor. Ahora, ¿cómo llegó eso a formarse lo que es hoy en día ese compendio de las Sagradas Escrituras? Dos principios, digamos, fundamentales que fue usando la iglesia a lo largo de tiempo, eso no salió de la noche a la mañana, fueron siglos. Primero, ¿cuál fue la tradición que se iba transmitiendo? Porque habían discípulos, desde que estuvo Jesús presente con vida, estaban los apóstoles, los discípulos y hubo gente cercana. Entonces, eso provenió de ellos, sí, de la gente más cercana, y los consideró, sí, estaba, se usaba, porque la comunidad primitiva sí se reunía para celebrar como los primeros cristianos, después de la resurrección. Entonces, cuando eran textos que se usaban con frecuencia, se fue formando el canon. Y poco a poco, hoy en día lo conocemos que la Biblia está compuesta de 73 libros, hay 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Y esos fueron en base de dónde provienen, o sea, si eran usados por la comunidad, las fuentes que fue tradición oral, iban trayendo unos apóstoles, los otros iban escribiendo y se iba usando. Como cumplía esos requisitos, dijo, este es el punto base para nuestra fe. Porque un dato curioso, pues si tienen tiempo, incluso todo, hay algo que se llama, por lo menos, libros apócrifos, existen, y otras religiones también lo toman, que sí, que no. Encuentran otra historia, pero en perspectiva de la Iglesia Católica dice, bueno, es como poner algo muy mágico
Y Jesús no era eso, no era un mago que venía no, es de un hombre sencillo que asumió nuestra condición humana y quería transmitir también esa historia. Entonces, ahí es donde se forma la Biblia como esa historia de la salvación, pero una historia de amor que quieren transmitir generaciones. También algo como decía ahorita, en esa época no existía ni WhatsApp, ni de redes, nada que tú, mira, te mando, lo reenvío, ¿no? ¿Cómo se traducía la tradición, la fe? De forma oral. Entonces te iban contando, quizás, mira, pasó esto, Jesús resucitó, después del tercer día pasó, se lo van pasando de forma oral hasta que llega un punto que alguien dice, esto hay que escribir, que ya no se puede. Y la iglesia se basa en tres pilares fundamentales de nuestra fe, todo. Primero es la escritura, que es de ahí esos libros, esas historias que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, la tradición, y la tradición no de cosas, sino la tradición con T mayúscula, como se llama, son cosas que venían de los apóstoles. Los apóstoles fueron transmitiendo eso que tuvieron los primeros tiempos con Jesús después de la resurrección. Y el magisterio, que es lo que conocemos hoy en día como se fue creando el Papa, los obispos, después vienen los sacerdotes, entonces se le fue dando esas tres estructuras y estas tres pilares de nuestra fe fueron los que discernieron, bueno, estos libros son los que escriben nuestra fe, esta historia de la salvación y de amor, y ahí se formó esto lo que conocemos hoy como la Biblia, que también pasó mucho tiempo porque primero el idioma original, casi siempre de la Septuagésima que se conoce fue en griego, después hubo que traducirlo al latín, y después de mucho, mucho tiempo, fue que se pudo traducir al lengua vernácula que se llama a los idiomas que conocemos hoy en día. Incluso yo que he tenido la oportunidad de estar en países asiáticos, es interesante que ahí no hay versiones traducidas literal al idioma de esos países asiáticos. Y ahí es muy interesante porque entonces se basa mucho en la traducción y aún no ha llegado al 100%. Nosotros tenemos el privilegio que uno dice, bueno, en español existe y puedes entender un poquito más esa historia de salvación y de amor. Pero aquellos que no tienen ese acceso, es muy difícil. Ok, ok, comprendo. Y la Biblia fue escrita, yo había escuchado algo como en 4 continentes, algo así. ¿O cómo se fue dando todo eso? Bueno, la expansión del Evangelio, tú ves que inició, bueno, Jerusalén que conocemos, esa época era otro contexto, y se fue dando, no es que fueron escritos, pero fueron compilando esas versiones. Sobre todo cuando hablamos del Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento, para cualquier religión, se basa simplemente en Jesús, la historia de él. Entonces, claro, de donde yo me encuentre, en los lugares que eran territorios usados, cada quien se iba traspasando esa traducción, esa historia, y la van escribiendo hasta un punto que llegan a poner juntas esos compendios, ¿no? Y ahí entra lo que son los idiomas, que si el idioma original era hebreo, Mm. yo tengo que traducirlo, pero más de todo, sobre todo el Nuevo Testamento, se escribió en griego. Entonces, hasta que alguien lo puso junto y dice, bueno, empieza la traducción. Que la traducción más universal, más que conocemos hoy en día, parte de la Septuagésima, que fue como el año 70, y porque viene en el latín. Entonces dijeron, bueno, vamos a unificar todo en un solo idioma, y eso es lo que tenemos el texto hasta hoy en día, que ha sido la versión que ha usado la iglesia en todo este tiempo. A ver, si son testimonios de lo que cosas que hacía Jesús, me imagino que hay versículos donde se dice lo que hizo Jesús y coincide con otros libros de otros versículos. Ponte, no sé, estaba David y estaba Juan. Entonces Juan veía que Jesús hacía esto. Entonces, de casualidad, como David también se puso a escribir sobre Jesús, vio que Jesús vio, o sea, hizo lo mismo, pues. O sea, se dan esas mismas coincidencias entre libros. Sí, bueno, en los evangelios, que hablamos sobre todo, que es lo principal, hay cuatro evangelios que son los fundamentales. Y el fundamental primero es Marcos. Entonces, como que la fuente primera. ¿Quién escribió Marcos? Te soy sincero, hay muchos, bueno, unos dicen que fue este, otros que fue un testigo ocular, otros no. Entonces todavía no hay cierta, pero ahí está. Pero él fue, digamos, el primero. Después de él, hubo otro grupo, otra comunidad que tenía esta versión y dijeron, bueno, digamos, una versión 3.0, dice, actualizada. Dije, bueno, yo también, che, esto le vas agregando. También ocurrió. Entonces, claro, la historia es una misma. Tú vas a decir, bueno, este le agrega más, este le agrega menos, pero van conectados con una realidad que vive la comunidad. La comunidad, por ejemplo, el Evangelio de Lucas es un evangelio, de forma personal me gusta mucho, pero porque estaba dirigido a un pueblo pagano, que en el contexto judío fue hasta después de Jesús que se incluyeron porque eran muy excluidos. Entonces él le va a hablar desde un lenguaje que ellos entiendan, tocando su realidad. Mientras que quizás Mateo dijo, está dirigido a pura gente judía que se ha convertido, conoció a Jesús, entonces le está hablando de cosas que ellos conocen. Por eso Lucas te dice, mira, tengo que agregarle esto, porque ellos entiendan su contexto y que no se sientan excluidos. Entonces va agregando la misma historia, pero en un lenguaje en hechos que también la comunidad que lo está viendo lo entienda. Y eso es lo que hace esto tan rico, porque más que sean versiones diferentes, lo mismo es que te responde a un contexto importante. Cuando yo conozco el contexto de quién está hablando este evangelio dirigiéndose, ajá, lo entendemos que, mira, quizás no estamos tan lejos, por eso nos identificamos. Mm. Lucas es conocido como el evangelio de la misericordia, y eso no es casualidad.
es porque era un pueblo que, al que él se le dirigió era más excluido que todo, que nunca pensó que iba a tener. Entonces por eso le está hablando de su realidad, para que mira, a ustedes también se le dirigió. Juan, que eso es importante lo que estoy diciendo, el Evangelio de Juan, él fue el que lo escribió. Y él se dice, se fue ese discípulo amado, porque él mismo en muchos de sus libros dice, bueno, y este da testigo, fue testigo de esto. Dice, fue el mismo de, el que lo vio y el que lo puso lo escribió. Pero conoció también, escuchó los otros testimonios y dice, bueno, eso es lo que pongo en este contexto. Y al final lo importante aquí, creo que esto queda muy claro, es que si sean versiones iguales o diferentes o algo, cada versión, cada, digamos, evangelio responde a una necesidad concreta que también nosotros vimos en diferentes momentos de nuestra vida. Por eso la iglesia nos invita de forma muy pedagógica, cuando uno lee la Biblia, no simplemente la abro, mira, ya empiezo a leer aquí. Sigue un ciclo porque nos va ayudando a entenderla a medida que vamos avanzando en nuestra fe. Y la iglesia lo pone en 3 ciclos, A, B y C. Entonces un año leemos a Marcos, otros a Lucas, otros a Mateo. Entonces se va decidiendo. Y Juan, que es el más especial, digámoslo, hay ciertas ocasiones especiales que siempre lo vamos a leer y llegan momentos fundamentales. Bueno, vamos a leer este evangelio, nos habla este contexto. Y este es un dato curioso, por cierto. Si uno va a misa durante un año completo, todos los días, tú vas a ver prácticamente, le he escuchado toda la Biblia. Porque al final la primera lectura, que nos toca el Antiguo Testamento, va a ser el Nuevo, nos lleva en orden pedagógico para que vamos conociendo la historia de la salvación. Y no simplemente abrirla y bueno, lo que me encontré aquí, no, tienes que entender el contexto y por eso va en un orden. Que en el contexto cuando se pusieron juntos, bueno, quizás no lo existía, pero sí hay una pedagogía para entenderlo. Ok, ok, entiendo. A ver, yo tengo ciertas dudas y probablemente muchas personas que también estén viendo el podcast. Hay ciertos versículos que pueden ser como que curiosos y pueden ser un poco controversiales. Por ejemplo, estaba hablando fuera de cámara que te estaba diciendo, no sé si era Pablo el que decía que, por ejemplo, que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. En ese caso, ¿a qué se refería él? O sea, ¿cuál es el entendimiento en su contexto en ese momento y cómo nosotros lo podemos llevar a día de hoy? Bueno, esto es un tema complejo y hay que entenderlo porque se basa mucho en la cultura romana que viene en esa época. Si uno, los que han estudiado filosofía, léete los diálogos de Platón, cómo era esa sociedad de excesos, se estaban completamente debido es al placer humano, que prácticamente no eran humanos sino animales, porque se dan por el instinto. Y ese tipo es donde se está refiriendo Pablo y le está diciendo, mira, esos placeres en exceso no entran, porque era una cosa, digamos, aberración. Pero se entiende a partir de que uno conoce el contexto y en sí lo que él está buscando transmitir es el mensaje que busca Jesús, que nosotros no categorizamos a esta persona por lo que es. Entonces, cuando te hablamos de algún tema que también es muy complejo, homosexualidad, dice, bueno, la iglesia siempre su principio es la inclusión, todos somos hijos e hijas de Dios, no hay distinciones, ¿sí? Y se enfoca en la dignidad de la persona y no en el acto, que muchas veces el peligro es que, o sea, te pongo etiqueta, esta persona hizo esto y esto es lo que es. Y no, Mm. una cosa es la orientación sexual, ¿entiendes? Pero otra cosa es el acto. Entonces, si tú, independientemente de la orientación que tienes, tú eres una persona de bien, busca lo mejor y estamos invitados todos a la santidad, entonces digo, claro que todos vamos a entrar en el reino de los cielos, porque al final el reino de los cielos es cuando yo disfruto la alegría auténtica de saberme amado por alguien. A veces se malinterpreta en el sentido de que pensamos que el reino del cielo simplemente está con los pajaritos y ya en las nubes y ya, somos perfectos. Nadie es perfecto. Ese es el punto principal. Y mismo Jesús le dice, yo no he venido por los que están sanos, ni por los que están enfermos, pero nos invita a que siempre demos lo mejor de nosotros. Y Pablo ahí lo que invita a la comunidad que estaba en desorden, que estaba quizás dejándose solamente por las pasiones y satisfaciendo cosas, mira, enfócate en lo que es importante. No está hablándote de que si tienes esto o lo otro, ya no. Busca lo que es importante y le está haciendo un llamado a esa comunidad que saliera de esos vicios, de ese despilfarro y enfocarse en lo que son como seres humanos. Claro, es un contexto que quizás hoy en día en otros contextos sociales se está repitiendo, pero en un contexto particular era algo que hoy en día no podemos comprender. Solamente cuando uno estudia la historia llega a un punto, creo que en el contexto actual de sociedad, no sé si hay otro contexto similar, pero no era completamente una aberración, pueden decir algunos escolares. Y muchos de esas personas eran personas supremamente intelectuales, eran maestros que tenían súbditos, tenía gente que los seguía, y uno lo sigue estudiando en el campo de la filosofía y bueno, son las grandes mentes que muchos conocemos hoy, pero también tenían por detrás cosas que eran simplemente hacia las pasiones y no realmente hacia algo más, el alma. Y ahí es donde Pablo lo está invitando a todo, y creo que es la invitación que nos hace siempre también, enfocar nuestra alma hacia Cristo y dejar el cuerpo, porque también muchas veces nos enfocamos tanto en eso y no poner nuestra mirada en el corazón hacia arriba.
Y creo que esa es la invitación principal que hace también la iglesia cuando hablamos de estos temas controversiales. Enfocarnos en la dignidad de la persona y conocer a la persona por lo que es, no por lo que hace, no por las inclinaciones que tenga, no por preferencias, sino por lo que es como persona, que es un hijo e hija amada de Dios, y todos adquirimos eso por el bautismo. Entonces, en el momento del bautismo, todos somos hijos e hijas de Dios. Y yo creo que aprovecho esta oportunidad para aclarar algo que es importante. Hoy en día está supremamente de moda ahora, los Terians, ¿no? Y eso están Sí. las redes y los chamos, los jóvenes. Y a mí, bueno, al principio te da risa, pero estaba haciendo una introspección y me llamaba mucho la atención porque yo lo decía esta perspectiva, el otro día se lo decía a los jóvenes y en los bautizos lo digo. Los Terians son personas que tienen una autoestima tan pero tan baja que buscan identificarse con un ser inferior a nosotros. No porque los animales no son creación de Dios, también tienen, sí, su parte en la creación, pero no tienen la misma dignidad que nosotros. Entonces, cuando yo me identifico con algo que tiene dignidad menos que yo, mi autoestima está por el suelo. Entonces, ¿qué ha pasado en mi vida para que yo llegue a ese punto? Entonces, como que en esa línea, Pablo, mira, tienes una dignidad mucho más grande que eso. Tienes que recordar lo que tú eres y tu autoestima debería estar arriba, porque si no, es inútil que tú pierdas algo que ya tú tienes. Y muchas veces en nuestra vida ocurre eso, quizás porque tuvimos una sección amorosa, no nos pagaron como quisiéramos, hubo algún evento que nos quebró por dentro y ya nos quedamos ahí. Y dice, no, epa, tú tienes mucho más que eso. Entonces creo que la invitación que nos hace tanto Pablo como mismo Jesús, los evangelios, es que sal de ahí y recuerda tu dignidad, que nada ni nadie te la puede quitar y no necesitas otra persona para que te la reafirme. Porque muchas veces ese es el peligro. Yo dependo de una relación, dependo de esto o de aquello para sentir que tengo valor, que me amo, que soy bonito, que soy no sé. No, ya Dios lo puso ahí y punto. Nos toca a nosotros, mira, recordar eso que ya tienes. Sí, bueno, es curioso porque, o sea, yo lo que entiendo es que no, el problema, por ejemplo, lo mismo sucede con la parte de los ricos. El problema no es tener dinero, o el problema no es ser homosexual, ponte. O el problema no es quizás, no sé, hacer tal cosa que está mala, que ahorita vamos a hablar sobre los pecados capitales, un poco más sobre Ujú. eso. Pero, o sea, no es eso, sino lo que sucede al hacer eso, o por ejemplo, cuando uno tiene mucho dinero, uno se deja llevar por el dinero y como que ya no pones la vista en el reino de los cielos, sino que lo pones simplemente en lo material, en el dinero, en los carros, en esto, en aquello, en los lujos. Y quizás también sucede lo mismo, puede ser con, no sé, con los homosexuales, puede ser que quizás eso mismo que tú estabas comentando en ese contexto, que me imagino que sucede muchas locuras en cuanto a lo sexual y bueno, había muchas perturbaciones en cuanto a eso, supongo que se dejaban llevar mucho más por la carne y eso es lo que puede suceder sí, o sea, si tú eres una persona quizá heterosexual y te dejas llevar por la carne, igual está mal, porque el hecho no es ser heterosexual o homosexual, es dejarte llevar por la carne y no poner la vista en el reino de los cielos, que es lo que nos invita Dios. Y es curioso, ¿no? Porque, o sea, la gente usualmente como que ve las cosas superficialmente y no entiende el trasfondo. Yo entiendo que quizás Dios sí puede ver nuestras intenciones, puede ver nuestro corazón, creo que lo dice en la Biblia, y nosotros obviamente nosotros no podemos ver la intención de las personas y por eso justamente nosotros no podemos juzgar a los demás. En cambio, el único que es capaz de juzgarnos es Dios porque Él tiene la capacidad de ver nuestras intenciones detrás de todo. Eso es lo que yo entiendo un poco más sobre eso. A ver, hablando justamente sobre esto, hablando un poco más sobre los pecados capitales. ¿Cuáles son y quizás por qué? Porque fueron de este modo. Sí. Bueno, para complementar solo lo último que tú decías, que me es un muy buen resumen, es que lo que por naturaleza, creo yo, no sé si por naturaleza o el ser humano, siempre ha sido esclavo de algo. Entonces, todo esto que cada uno ahorita genera una dependencia. Entonces, como tú muy bien decías, no es que sea tenga dinero, que tenga esto, es una dependencia. Y cuando yo soy dependiente de algo, al final no soy libre. Y por X razón, si tú sales de una, te vas a meter en otra dependencia. No somos auténticamente libres. Y lo que Dios nos invita es que seamos libres, de verdad. Ese es el punto principal. Y esto como se conecta con los pecados capitales, que es algo que entendamos también porque a veces se malinterpreta. Entonces, ¿qué es un pecado? Pecado, recordamos que el Génesis, que la maceita es lo que no se debe o es prohibición. Y yo lo defino de esta perspectiva que todos tengamos muy presente. El pecado de forma muy básica es cuando yo me aparto, me alejo del amor de Dios de forma deliberada. O sea, tú sabes que esa persona está ahí, que te ama y siempre va a estar ahí para abrazarte, acogerte. Y tú, aún sabiendo eso, te vas apartando. Quizás hasta de forma inconsciente. Pero tú
tomas una decisión de apartarte del amor auténtico y desinteresado. Eso es el pecado, sencillo. Entonces, los capitales, lo que pasa es que los pecados capitales son puntos referenciales que te ayudan también a que tú entiendas de qué parte se puede tergiversar en tu vida. Entonces, si tú tienes lo que son, nos quitan esa libertad, lo que hablamos ahorita, un pecado te quita la libertad. Y los capitales son esos puntos principales de partida. La soberbia, que nos aísla, por ejemplo. La avaricia, que te esclaviza. Y eso es muy común hoy en día. Si le quitas eso que tú tienes, bueno, ya te conviertes en capitalista porque esto es mío. Entonces, eso es la avaricia. La soberbia también se convierte en un punto muy común hoy en día porque te aísla. Eres tú el primero. Después tienes la gula, que dice, bueno, ¿qué es lo? Es desorden de las pasiones, lo que tú necesitas. Entonces, si dejas que lleguen ahí, al final te vas a desordenar. Consumo sin tener otras cosas que te limiten. Entonces, los pecados capitales, por eso ese término capital significa que punto de partida, prioridad. Entonces, son gestos que tú dices, bueno, están insignificantes, si yo como un poquito más, o esto. Pero no tienes la capacidad de control de algo. De decir, la lujuria. Bueno, la lujuria es un pecado capital porque no solamente en el acto sexual, tienes de muchos otros términos. Bueno, que viste a esta persona, que estás pensando en ella, que tienes a obsesionarte, que es solamente esto, te apartas del principio. Entonces, un pecado capital te da un punto de partida de los ideales que tú deberías seguir. Y si yo poco a poco le doy rienda suelta, eso me va a llevar a otros aspectos de mi vida. Entonces, al final uno llega a esta perspectiva que lo escucho también cuando mucha gente viene en confesión, viene con esto. Padre, es que, bueno, yo soy buena persona, yo no robo, yo no mato, no hago esto. Y digo, está bien, y gracias a Dios, digo, pero es que eso es lo mínimo que Dios te pide. Podemos dar más. Entonces, alguien que te diga, te dice, bueno, es que yo no he hecho nada malo, ¿verdad? No, pero estoy criticando, hablando de gente, oye, estás dañando también a tu hermano, lo estás matando. Y yo siempre soy dependiente del otro. Bueno, eso es codicia, dijo. Porque si no lo entiendes bien, se empieza a desglosar en otras áreas de tu vida. Y al final, yo creo que esto, en términos muy sencillos, los pecados capitales te ayudan a que tú tengas un referente, de decir, ¿cómo estoy yo obrando en mi vida? Si realmente estoy cerca de ese amor auténtico y estoy dando lo mejor de mí. Entonces, un punto de un termómetro. Tú le dices, ese es un termómetro y no quedarnos simplemente con lo que diga soberbia, que avaricia, que lujuria. No. ¿Cómo se desglosa eso además en mi vida y en mis relaciones, que es supremamente importante? O sea, básicamente los pecados capitales funcionan como un mapa, como para Ujú. acercarte a Dios. Y no es como que si cometes esto, ya eres una mala persona. Sí, yo quiero, esto es importante, pero esto es también interesante. Para que ocurra un pecado, tienen que haber tres cosas fundamentales. Full conocimiento, el hecho en sí y la intención. Dice, bueno, a veces una cosa y ni tengo la intención, pero cuando yo sé que es algo que no está bien, tengo la voluntad de hacerlo y lo consigo, dije, eso ya es un pecado. Dijo. Y dice, bueno, pero ¿y qué son los pecados? Porque a veces pensamos como los niños, ¿a qué dije mala palabra y lo otro solamente me conformo a eso? Sí, y después tú estás viviendo una relación, por ejemplo, tienes una novia, un novio, no te está siendo fiel, estás yendo mucho más allá, te estás enfocando solamente en el placer personal, no estás dando lo mejor de ti. Eso. Entonces ahí, como tú decías, sí, sirve como un mapa, pero yo lo llamo como un termómetro que te analiza, mira, ¿cómo está mi relación con Dios y con los demás? Porque tú dices, bueno, es que la gula, ¿cómo sé yo qué es gula si yo me levanté a medianoche y me comí, no sé, un helado? Eso es gula. Dije, tú no tienes la capacidad de control, bueno, quizás con un helado, pero después tu capacidad de control de tus emociones, de la pasión cuando tengas, cuando estés con otra persona que no es tu pareja, cuando tengas, entonces dije, de ahí se desenrollan muchas otras áreas de nuestra vida Ujú, que ujú, muchas veces no las vemos ujú, porque nos enfocamos solamente, es que comí demasiado. ujú. Y dije, no es que hayas comido demasiado, no. Es como tú controlas esa necesidad que tú tienes quizás de satisfacer a tu cuerpo, tus necesidades de satisfacerlas. Porque eso Ujú. se va ampliando en tu vida de forma hasta llegar a un punto que ya no lo puedes controlar. Sí, eso es súper curioso porque yo usualmente hago videos que sí de desarrollo personal, de productividad, y muchas veces le digo a las personas, o sea, tú tienes que controlar en tu rutina, si por ejemplo, no sé, quieres tener una rutina un poco como extrema, no sé, levantarte a las 5 de la mañana, ir al gimnasio, etcétera, etcétera, que lleva mucha disciplina, mucha constancia, empieza con lo poco, empieza controlando lo poco. Por ejemplo, si no ordenas tu cama, ordena tu cama. Si, no sé, no lavas los platos al comer, lava los platos. Empezar con esas pequeñas cosas hace que tú tengas más dominio propio y eso creo que es lo más importante, lo que tú estabas ahorita comentando, el hecho de tener dominio propio. No ser esclavo de la lujuria, no ser esclavo de la comida, no ser esclavo de las mujeres, no ser esclavo X o Y. Al final es como lo que yo entiendo es ser como una persona quizás que depende un poco más de, no sé si el amor de Dios o como depende un poco más de estar en el camino hacia Dios. Quizás que tenga, que sientes amor por Dios
que le siente mal pecar, que le siente mal cometer, desviarse del camino, más que todo, más que cometer algo, un error, etcétera. Y eso es bastante curioso, por lo que tú estabas hablando. A ver, yo te quería preguntar, justamente tú estabas hablando de la lujuria. Yo creo que ese pecado, y muchas veces lo mencioné en los videos, creo que es de los más fuertes para los hombres sobre todo, porque se dice que nosotros, no sé, tenemos un instinto biológico que nos gusta ver, nos gusta observar y todas esas cosas, entonces creo que es de los pecados capitales más fuertes que un hombre puede dominar y si lo domina puede tener muchísimo más control. Creo que hay muchos personajes en la Biblia que caen, o sea, que tenían todas las áreas cubiertas, pero cayeron por la lujuria, por el hecho de tener muchas mujeres, etcétera, como Salomón. Y cómo un hombre primero puede controlar la lujuria y segundo, en cuanto a eso, si lo podemos relacionar a el hecho de tener relaciones antes del matrimonio. Ese es un tema muy complejo. Y ahorita que tú mencionabas a Salomón, también el mismo rey David, la lujuria, lo curioso que tiene es que al final va a despersonalizar a la otra persona. Sea hombre, sea mujer, se te convierte en un punto donde el enfoque está en el placer. Pero cuando uno habla del placer, yo creo que lo entiende en esta perspectiva porque estos dos temas se conectan y es algo también muy complejo, pero a veces también es tabú. Dice, no se habla porque es simplemente pecado. Y dice, Dios nos creó a nosotros a imagen y semejanza de Él. ¿Y eso qué significa? Somos seres en relación. Nadie puede vivir solo. Siempre necesitas a alguien más. Por eso Dios es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces dice, bueno, si yo soy imagen y semejanza de Dios, no soy solo, necesito estar en conexión con alguien. Y cuando yo vivo en relación con alguien, ahí entra lo que es la afectividad. Pero el ser humano siempre ha malinterpretado la afectividad con la sexualidad. Entonces, son cosas completamente diferentes. La sexualidad no es mala, la creó Dios, y dentro de la sexualidad entra también lo que es el placer. Entonces dice, ¿cómo va a ser malo si lo creó Dios? No es malo, dijo, lo creó Dios. Pero la sexualidad y el placer tiene que verse en un contexto de amor auténtico y desinteresado, que tiende a dar fruto. Incluso también nos recuerda la escritura, ¿no? Sobre todo en el contexto de matrimonio. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Ya no son dos, son uno. Entonces habla de esa unión conyugal que se puede entender también a través del contexto de relación sexual, donde se integran mutuamente y se convierten en uno. Y dentro de ese contexto entra lo que es el placer. Y bueno, desde un punto de vista biológico todos conocemos qué es el placer. La liberación del líbido, que diría Freud, es cuando llegan a oxitocinina, que sube al máximo y bueno, sientes el nivel más. Pero eso tiene un efecto que se acaba, es efímero. Llega un punto, bueno, se acabó, ¿qué sucede? Baja. Y ahí sería la pregunta, ¿qué queda? Yo hago esta comparación a veces con la insulina, ¿no? Cuando alguien tiene un punto de la insulina alto, como es un dulce algo, te tienes energía al tope. Pero cuando pasa ese efecto de insulina, uno siente sueño, baja. Entonces, ocurre en esa vida porque nos enfocamos solamente en el placer como una satisfacción de un instinto individualista y no pensando en el otro, que es lo que hace la gran diferencia, mientras que la afectividad auténtica es donde yo me siento valorado, escuchado, entendido, amado, y la afectividad la vivimos todos. Uno puede empezar, bueno, ¿cómo es mi relación con mi pareja, con mi amigo, con mi hermano, con mi mamá, con mi papá? Yo experimento a alguien que me escucha, que me valora, que me trata con respeto, que me aprecia de verdad sin intereses, y yo estoy transmitiendo lo mismo. Entonces, cuando yo tengo eso en mi vida, este es importante y lo voy a vivir cuando encuentre esa pareja, lo vea en ese contexto, pero ya no ando buscando una satisfacción afectiva. Y entonces, ¿cómo se conecta eso con la lujuria? Nos enfocamos en nosotros mismos, eso le pasó a Salomón, le pasó mismo a David, querían algo, una satisfacción inmediata de placer, porque entendieron el placer como la única forma de sentirse abrazado, de sentir que tenían importante, de sentirse amados, digámoslo de esa perspectiva. Y después vienen las consecuencias. En el caso de David, terminó asesinando a otro, terminó con una dice, al final, el pecado más grande ahí no fue la infidelidad o la lujuria, sino que lo llevó a un punto de realmente cegarse y terminar quitando la vida a otro para él ponerse como el primero. Y eso ocurre con la lujuria en nuestra vida. Cuando nosotros buscamos simplemente el placer o satisfacer lo que yo quiero, me olvido de quien está a mi alrededor. Y uno puede hacer una analogía también interesante. En mi vida, cuando yo ando buscando es eso, ¿cómo voy a terminar yo? O sea, soy solo. Porque al final nosotros nos enfocamos tanto en satisfacer ese aspecto porque quiero sentirme bien o esto es lo que necesito. Y cuando tú todo eso está satisfecho, ¿quién queda? Entonces uno va a sentir ese vacío que sabes que, mira, estoy solo. Y en este contexto, que es muy complejo porque es algo que muchas veces no lo hablamos, está ahí, lo otro, también las redes, en los medios de comunicación siempre está ahí presente, dice, la invitación a entender la sexualidad como un don de Dios,
pero que yo tengo que tener algo que ofrecer, que me deje. Porque si tú solamente te enfocas en el aspecto biológico y de necesidad que tienes que satisfacerla, llega un punto biológico también que eso ya no va a ser la prioridad. Todo va a empezar a ya no tienes el mismo instinto, ya no va a haber la necesidad de satisfacer ese libido y ahí pregunta, entonces, ¿con qué me voy a quedar yo? ¿Voy a vivir entonces en soledad primero o voy a vivir sin una relación, una persona que sea dependiente? Porque a veces el peligro es que yo necesito hacer esto para que esta persona me dé en retribución. Y llega un punto cuando yo no tengo nada que ofrecer, ¿por qué va a estar esa persona ahí? Entonces tú ves ese contraste en las relaciones hoy en día porque muchas veces nos enfocamos tanto en satisfacer a alguien para que nos dé aprecio o afecto y se nos olvida que, mira, no es así. Yo quiero hacer un paréntesis en este tema y el otro día yo hablaba de esto que me parece interesante. No sé si tú eres fan de Taylor Swift. Yo soy No, no, Swiftie. no mucho. Ajá. Hay una canción de Fate of Ophelia, ¿no? Que Ajá. está muy como... Y es muy interesante esa canción, aparte que me gusta, pero la letra es la que me cautivó. Se dice, You drug me out of my grave. Tú me sacaste del lugar. Entonces, para los que conocen, Ophelia es un personaje en esta obra de William Shakespeare, Hamlet, que estaba enamorada de él, pero él la rechazó. Y la rechazó y la rechazó. ¿Y ella qué hizo? Se ahogó, se suicidó. Y algo muy interesante en esto es que vemos como todos nosotros hemos experimentado en nuestra vida. Quizás un desamor, esta persona no me paró, este no me gustó, un momento donde nos sentimos vulnerables, débiles, y la solución más fácil es, ya no tengo vida en este mundo. Y Taylor dice en su ocasión, cuando, bueno, esto lo escribió componiéndolo hacia su actual pareja, ¿no? Este jugador, dice, pero que a través de él encontró que sí era posible experimentar amor, que él la sacó a ese lugar, a ese momento. Y yo cuando lo escucho, que la letra es bonita, digo, pero epa, eso ya ocurrió. Dios dio su vida por nosotros, lo celebramos ahorita en la Semana Santa, Pascua, ya Él entregó esa vida, ese sacrificio más grande de amor por nosotros, y porque yo entonces necesito la reafirmación de alguien más. Y muchas veces se nos olvida eso y por eso andamos buscando llenar satisfacciones o espacios. Digo, yo no necesito eso porque si no voy a terminar como Ofelia. Ese es el fade de Ofelia. Uno va a terminar, mira, ya no me rechazo, ya no tengo esto, mejor me quito la vida o me voy aquí. Y es algo, una carencia afectiva que tenemos todos, desde un punto de vista emocional, espiritual también, biológico, pero porque nos enfocamos en lo que yo necesito y lo que yo quiero, pero ya eso lo tiene. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta de que ya alguien dio su vida por nosotros, entonces yo no necesito andar mendigando amor para satisfacer esto. Sí, es un instinto biológico, todos lo vas a sentir cuando veas a una persona atractiva en la calle y lo otro, pero en ese momento donde tú dices, yo consiento esto y sigo por aquí, pero epa, es normal que yo vea y sienta atracción, pero también soy consciente de que yo tengo afectividad en mi vida y esto no va a llenar las otras partes de mi vida. Si yo solamente dejo que vaya por ahí, significa que tengo una carencia realmente grande. Y la invitación no es a que nos enfoquemos en la carencia, sino es cómo yo puedo llenar eso de forma auténtica en mi vida. Entonces, ¿quiénes están en mi vida siempre? ¿Quiénes yo sé que puedo acercarme a ellos, hablar, me van a escuchar, sin que me juzguen, sin que me critiquen, van a estar ahí para mí? Entonces, cuando yo tengo eso en mi vida, yo sé que lo que es un amor auténtico, desinteresado, y lo que es afectividad. Entonces, cuando llegue el momento, con la persona quizás apropiada, indicada que Dios ponga en mi vida o que yo conozca, ahí va a tener sentido la sexualidad porque va a dar fruto. No a partir de un deseo de placer, sino a partir de un deseo de dar todo de mí para recibir todo de la otra persona sin restricción. Ok, ok, entiendo. A ver, hay otro pasaje de de la Biblia que también es como controversial, que es la parte quizás de los roles de género, o sea, que se refiere a que eh, el hombre es cabeza de Dios y la mujer es cabeza del hombre. Entonces, da a entender, no sé si también era Pablo, que él habla que la mujer tiene que ser sumisa ante el hombre. A qué se refería él con eso? Bueno, aquí es interesante esto también, por eso, volviendo a la Biblia, un pequeño paréntesis, Ujú. no podemos entender la Biblia de forma literal. Eso es muy, por eso a veces si te decía, si tú abres y la entiendes aquí, yo no, mira, tengo que hacer esto, y más con la identidad de género. No. Está hablando de un contexto muy diferente primero, que vemos, y aquí cuando es término también de traducción, la sumisión, que muchas veces también lo entendemos como humillación, que no. Humillación es cuando también un acto de humildad. Yo me entrego a la otra persona se entrega a mí, pero tenemos la misma igualdad y dignidad. La mujer tiene un rol supremamente importante porque incluso vamos al Génesis y dice, sacó Dios a la mujer de la costilla del hombre, una parte indispensable de él. O sea, entonces no es que uno esté arriba o esté otro abajo, sino que ambos están a la misma dignidad porque somos hijos e hijas de Dios. ¿Qué es lo que sí tiene la mujer que, hablando de identidad de género, que el hombre no tiene, porque así lo quiso Dios? Es ese aspecto sensible.
que hace que también que tenga un corazón vulnerable, pero al mismo tiempo que transmite lo que es la sensibilidad y la misericordia de Dios. Y la invitación que le hace, y digamos, entendiendo desde un punto de vista también teológico Pablo, al hombre que primero que la trate con respeto y dignidad, que es uno de los evangelios lectura que siempre se hace en los matrimonios, pero que sí es sumisa es que tenga esa capacidad de ser humilde para transmitirle esa sensibilidad a su esposo. ¿Sí? Entonces no es que esté sumisa de que le voy a lavar, le voy a cocinar y hacer todo lo que él me diga, porque también entendemos que a veces se malinterpreta. El rol de la mujer es satisfacer al esposo en todos los aspectos, emocional, afectivo, sexual, de todo. No, ambos tienen la misma dignidad. El rol de la mujer es que dé lo mejor de ella para que a través de ella el esposo descubra la presencia de Dios y viceversa. Entonces, si uno se va a punto literal y dice, bueno, ¿qué nos está pidiendo aquí? Dice, no, la iglesia ha sido claro en ese principio, también lo recuerda el catecismo, hombre y mujer nos creó Dios, en el bautismo adquirimos la misma dignidad y ambos están en el mismo lugar. Y hay sociedades que eso es importante porque, bueno, quizá en el contexto nuestro latinoamericano aún tenemos mucho esa mentalidad machista, de que el hombre es el que está afuera y la mujer es el que está en la casa. Pero yo he tenido la oportunidad de estar en un contexto, por ejemplo, Australia, donde vi que el que está en la casa es el hombre, cuidando a los niños, arreglando, mientras que la mujer es la que está trabajando, porque, bueno, la situación de empleo y también otra, y eso no le quita ni le agrega. Y es cuestión de también cómo nosotros entenderemos nuestro rol en el contexto de matrimonio, a qué me comprometí yo. Porque el matrimonio dice, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para ser uno. Entonces ya no son dos, sino que son uno. Y cuando yo entiendo que es unidad, no es que yo me pongo por encima o por debajo, sino que somos uno, lo puedo hacer yo dentro o fuera. Es indistinto de donde yo esté. Lo importante es que tenga esa disponibilidad de abrirnos y aceptar a la mujer también esa importancia. Y aprovecho este paréntesis porque también a veces nos cuesta mucho trabajo aquí, ¿no? En estos días que estamos celebrando la resurrección, el Evangelio pone en ocasiones importantes como protagonista a las mujeres. Las primeras que descubren la tumba vacía, las manda discípulos a anunciar. El jueves santo, prefiguración de lo que iba a ocurrir, perdón, el martes santo fue María Magdalena que le enjuaga los pies a Jesús y ya fue una anticipación de lo que Jesús iba a hacer también con los discípulos. Entonces las mujeres tienen lugares fundamentales en la Biblia y no es que, mira, están por debajo, no tienen roles las primeras en anunciar y transmitir el Evangelio. Y nosotros no lo hemos visto porque también uno se enfoca en muchas áreas y se olvida que sí tienen un lugar importante. Nos toca, yo creo que una invitación a todos, dejarle también que tengan ese rol en nuestra sociedad y acompañarnos juntos porque no es que uno esté arriba de otro trabajo, tenemos la misma dignidad. La gran diferencia sí es, y eso es innegable, Dios le dio un regalo que el hombre no puede tener y es que ellas pueden dar vida. Y esa tendría su peculiaridad. Dios, ¿por qué le dio este don tan precioso a la mujer? Porque tiene quizás esa sensibilidad que a nosotros a veces nos falta. Entonces tocaría aprender de ellas también esa sensibilidad en nuestra vida. A ver, hablando de eso, es curioso esta parte, porque hoy en día, no sé si tú crees, y no sé si eso también se habla en la Biblia, el hecho de la batalla espiritual. ¿Crees que hoy en día hay una batalla espiritual? ¿Y crees que de cierto modo puede ser con letra de canciones, ya sea con contenido que se muestra en redes sociales, contenido lujurioso que se muestra en redes sociales, la música, las fiestas, todo este ambiente que quizás hoy en día rodea mucho a los jóvenes, también sustancias? ¿Crees que eso forma parte de la batalla espiritual que existe a día de hoy? Yo estoy convencido que sí la hay, pero también no en un sentido que tenemos que entender primero qué es espiritual, porque simplemente no piensa que espiritual, bueno, es que está muy elevado, estás high, no. Espiritual es cuando yo busco algo que me trasciende, ¿sí? Tú buscas algo más. ¿Qué busca el ser humano? ¿Qué deberíamos buscar todo? Yo creo que, bueno, en mi experiencia y también lo que he visto los jóvenes en la parroquia y lo otro, buscan un lugar donde se sientan acogidos, valorados por lo que son y que se sientan felices. Entonces, una cosa muy práctica y concreta, si tú estás en un entorno, sea familiar, sea educativo, donde sea, que tú te sientes excluido, hoy en día hay demasiado bullying en las escuelas, entonces, que una niña de 14, 15 años tiene que cambiarse de colegio porque siente bullying en un colegio donde estuvo desde la preescolar, digo, eso es una batalla espiritual. Y es interesante porque en un contexto nadie se ha dado cuenta de que ella también es parte, es un ser humano. Entonces, no tendría por qué cambiarse de colegio porque también tiene toda la vida ahí este sentido, pero bueno, llegó un punto donde la única solución que encontraron es que se cambie de colegio, empezar de nuevo. Entonces digo, ¿qué están buscando los otros niños, los jóvenes que están en un contexto? Entonces, están buscando ser parte de un grupo o atacar a alguien para sentirse importante y llenar esos espacios. Y eso lo vemos también en una sociedad actual donde buscamos cada quien, mira, tapo espacio, pero realmente somos felices. Entonces yo creo que la batalla espiritual es a partir de que nosotros busquemos autotrascendencia, algo más que lo. Y cuando yo estoy constantemente buscando algo más, entonces me enfoco en sustancias, en lujuria, en cosas que me llenen el momento. Pero aquí yo creo que esto lo veamos de esta perspectiva, sobre todo en el contexto joven. Hay un dicho que
Creo que también aquí es muy popular, ¿no? El YOLO, You Only Live Once. Y yo creo que tiene una premisa que es errónea, siempre. Porque el YOLO te vende que tú necesitas hacer cosas extraordinarias para sentirte con vida, para sentirte feliz. Digo, pero espérate, tú no necesitas hacer cosas extraordinarias para sentirte con vida. Porque desde lo que tú hagas cotidianamente, si lo haces bien, y eso te llena, y estás en paz, en tranquilidad, ya es suficiente. Entonces, cuando tú le vendes a los jóvenes, a una sociedad que tú necesitas hacer cosas extraordinarias para que tú te sientas bien, algo al extremo, estamos perdiendo la visión que Dios quiere de nosotros porque Él quiere que seamos felices. Pero la felicidad auténtica, yo estoy convencido que proviene de dos principios. La felicidad desde la perspectiva cristiana. Primero, la certeza de que hay un Dios que nos ama sin restricciones. Y segundo, de que nunca estamos solos. Entonces, después de Dios, que me ama sin restricciones y que siempre está ahí, uno se puede preguntar, en mi vida, ¿quién está siempre ahí para mí? ¿Quién me manifiesta ese amor incondicional, sin restricciones, sin intereses detrás? Entonces dice, concha, si yo tengo eso en una amistad, en un papá, en una mamá, en un amigo, en alguien, ya yo tengo eso en mi vida. Entonces tengo que disfrutarlo. Pero nos enfocamos tanto en, mira, tienes que hacer esto para que tú vivas esta experiencia, que te olvidas de vivir lo que ya tienes. Nosotros tuvimos hace poco la experiencia, una Pascua Juvenil en la parroquia, que fue la primera que se hizo, y fue interesante cómo echamos terminando esa Pascua Juvenil, y decía, animados, contentos, nos hicieron grandes cosas extraordinarias. Y después pusimos a servir, o sea, cosas sencillas, pero en su contexto de chamos como ellos, haciendo lo mismo, que se sentían contentos y alegres. Y ya no se querían ir de la iglesia, no dicen, mira, está aquí, dijo, bueno, es un espacio donde ellos se sientan acogidos, se sientan en paz, se sientan alegres y felicidad auténtica. Entonces digo, esa es la batalla espiritual que todos vivimos constantemente. Estés joven, estés adulto, porque también vas a llegar a un punto donde dices, tengo que hacer algo más, tengo que llenar espacio. Personas que quizás están hoy en día sufriendo porque todos sus familiares están fuera, están en cierta edad, mediana edad aquí solos, y llega un punto donde te sientes solo y ya todo es rutina y dices, padre, esto es, bueno, eso es soledad primero. Y la soledad aparte que te lleva a la depresión, a la angustia, a la desesperanza. Esas son las batallas espirituales cuando tienes depresión, tienes angustia, tienes ansiedad. Entonces no los podemos negar porque muchas veces también nos da miedo, tabú, y decir, bueno, es que yo no puedo admitir que tenga depresión. Somos seres humanos. Y la depresión es cuando yo me siento también solo, me siento apartado de alguien que me ama. Entonces, la invitación para esa batalla espiritual es recordar dónde está el centro de mi vida, que es el amor auténtico, desinteresado, y cómo yo también me dejo abrazar por ese amor de Dios. Porque el otro peligro sería que cuando llego a ese punto, yo solito me voy aislando. Y yo creo que para concluir en este punto, hay una comparación que me gustaría hacer es, entrando a Cuaresma, se lee mucho el Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto, ¿no? Y esto es muy interesante porque antes de que eso ocurra, Jesús es bautizado y aparece el Espíritu Santo, no se abre el cielo y el mismo Dios dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Entonces dice, bueno, le está reafirmando su identidad como Hijo de Dios. Y capítulo después, versículo después, Jesús es enviado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Y dice, ¿por qué va a ser tentado? O sea, si, bueno, el Espíritu lo mandó al desierto a que fuera tentado. Entonces la tentación no es una piedra de tropiezo para que te caigas y ya peques, sino es un punto donde tú reafirmas tu identidad, a quién pertenece. Y Jesús vivió todo ese desierto hasta que llegó a la cruz. Después fue tentado otra vez. Padre, si es tu voluntad, aparte de mí este cáliz. Cuando está también en la cruz, entonces vivió momentos de dificultad y al final era para que reafirmara esa identidad de quién era Él. Y en nuestra vida ocurre lo mismo. Esos momentos, esas batallas espirituales, no es tanto para que yo me caiga, no, donde yo reafirmo a quién pertenezco, quién es mi Padre, quién me ama y de quién soy yo hijo de. Cuando yo tengo eso claro, quizás nos pueda ayudar a seguir adelante en la vida. Y no es fácil, eso estoy seguro. No es fácil, es algo que vamos haciendo, pero lo importante es nunca hacerlo solo, porque eso lo vemos en diferentes etapas de nuestra vida. Ok, ok. Entiendo. A ver, ya para cerrar el podcast, ¿qué consejo o qué mensaje, mejor dicho, qué mensaje le darías a esas personas, esos jóvenes eh, que están dudando si creer en Dios? ¿Son agnósticos o son ateos? ¿Qué mensaje le darías? Bueno, Y creo que, un inciso, creo que un pasaje de la Biblia dice que para mí es gran parte de lo que puede suceder, es que tiene el corazón duro. Creo que, no me acuerdo qué versículo era, que menciona que tiene el corazón duro y no logran ver lo que hace Dios en sus vidas. Entonces están sesgados, como tú estás mencionando, puede ser por las emociones, puede ser por depresión, baja autoestima, no sé, diferentes cosas que puedan haber en su día a día o cosas con su familia que los están de cierto modo sesgando para ver lo que verdaderamente hace Dios en sus vidas. bueno, yo creo que a los jóvenes primeros que nos están observando, yo les digo dos cosas fundamentales. La primera,
Dios no los juzga, Dios no los critica, Dios simplemente los ama y nos ama a todos. Yo estoy convencido, no creo que haya personas, siempre decimos ateo, agnóstico, pero todos creemos en algo. ¿Sí? Ponemos nuestra confianza en algo o en alguien. Y a veces el peligro está que lo ponemos en los lugares o en las personas equivocadas. Entonces, Dios es un Dios que quiere que realmente seamos felices. Entonces, el primer punto es que ustedes se acerquen a Él y se dejen abrazar por ese amor de Él. Si yo estoy pasando por momentos de dificultad, de angustia, de incertidumbre, hay alguien que ya lo hizo, ya pasó por ahí y conoce lo que estamos experimentando. Y segundo, no hace falta ser perfecto, porque también no hay que una forma de que tú te acerques a Dios, que se hace, es simplemente poco a poco dejarse sorprender por Él. Desde la cotidianidad de nuestra vida, porque a veces también está el peligro, sobre todo los jóvenes, pensamos que, bueno, es que yo para acercarme a Dios tengo que empezar a ir a la misa todos los días y rezar rosario y tengo que estar haciendo esto. No, tú te acercas a Dios en el momento que tú primero te encuentras amarte a ti mismo, porque Dios se encuentra ahí. Después reconoces a ese amor a través de quienes están a tu alrededor. Y ahí sí llegamos al tercer paso, que sería, bueno, ¿cómo me encuentro yo a Él en persona? En la iglesia lo tienes en la Eucaristía, que es el punto principal. Pero antes de llegar ahí, dar pequeños pasos y ustedes no tengan miedo, que eso es muy importante, de también de ser vulnerables. El peligro es que nadie quiere ser vulnerable. Todos somos vulnerables. Entonces, cuando yo soy vulnerable y reconozco mi vulnerabilidad, Dios se hace presente para abrazarnos y acompañarnos. Entonces, disfruten también su juventud. Vivimos un contexto, una sociedad donde se nos pide que hagamos cosas para que nos sentamos con vida, para que nos sentamos alive. Y dice, pero con las pocas cosas que ustedes pueden hacer y simplemente acercándose a alguien que los acerque también a esa felicidad auténtica y a Dios, ya puedan dejarse sorprender por Él. Ok, ok. Ah, bueno, tremendo mensaje. Para que agarren su blog de notas y tomen nota de cada cosa que acaba de decir el padre. A ver, ya para cerrar todo el podcast, me gustaría agradecerte por todo lo que compartiste en este podcast. Creo que es bastante importante. Creo que muchas personas que están viendo el podcast van a tomar nota y lo van a implementar en sus vidas, van a empezar a discernir. Creo que este tipo de contenido puede ayudar a muchas personas a que puedan comprender un poco más los mensajes que hay en la Biblia, porque sí puede ser un poco como complicado comprenderla en muchas ocasiones. Tienes que tener mucho entendimiento de las cosas, mucho, como decías tú, contexto de las cosas y entender todo lo que se abarca en la Biblia, ¿no? Entonces, bueno, sin más nada que decir, suscríbanse aquí abajo, den su like, le vamos a dejar en la descripción, en las redes sociales. ¿Tienes Instagram? Sí, pero dejamos la parroquia, ¿no? San Antonio Ok, BLN. Quiero solamente decir una cosa para cerrar. ok, Gracias también a ti por la invitación. ok. Las puertas de la parroquia están abiertas para los jóvenes, Parroquia San Antonio. Estamos también invitándolos a que ustedes se integren. Y así como esta iniciativa de diálogo es bueno para que encontremos un espacio que tiene las puertas abiertas para ustedes, con chamos de su edad, de su mismo contexto. Y que nunca se les olvide esto. El amor de Dios es mucho más grande que nuestra debilidad. Entonces déjense abrazar por ese amor de Dios. Ah, bueno, con ese mensaje nos vemos en un próximo video. Chao, hasta la próxima.